Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un tema más de Cafeico. Este tema es muy especial porque es justo el de lo que hemos construido y nos hemos especializado para ayudar a las personas a desarrollar su máximo potencial y para que sean felices. Eh, Son las virtudes. Las virtudes viene de una tradición de hace 2300 años, quien comienza a registrar las virtudes, pero ya se hablaba desde antes con Homero, es el primero que habla de las virtudes, como aquellas cualidades que tienen las personas que los llevan a eh, ser lo grandiosos que fueron o incluso héroes, santos. Hay mucha información acerca de estos grandes personajes que han resaltado por sus virtudes. Esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las virtudes están al alcance de todos. Es algo que no nacemos, sino más bien que vamos desarrollando a partir de nuestras acciones de manera libre, con pleno conocimiento y pleno consentimiento para lograr alcanzar la felicidad, ¿no? Las virtudes eran un camino seguro que te llevaba a ser feliz. Actualmente las virtudes han sido un poquito confundidas con lo que es un valor. La diferencia radica en que el valor depende de una acción buena que realices, pero no es algo constante, no es algo que tú vas a hacer diariamente. La virtud ya forma parte de tu persona, o sea, es muchas veces las virtudes y los vicios es por lo que nos describen las otras personas y lo más importante de estos hábitos, tanto buenos como malos, no solamente sirven para describirnos o para distinguirnos entre diferentes personas, sino que además también es algo que nos permite conocer cómo somos. No es definitivo, justo por eso desarrollamos la consultoría, porque no buscamos solamente identificar tus virtudes o tus vicios y decir así estás, sino más bien buscamos desarrollar un proyecto de vida para que tengas más virtudes, disminuir los vicios y poder llegar a ser feliz, plenamente felices. La felicidad no depende de algo externo, sino más bien de nosotros mismos en el día a día. Entonces, muchos expertos han hablado de las virtudes. Actualmente se está buscando educar en virtudes porque las personas están siendo cada vez menos felices, están siendo cada vez más ansiosas, están estresadas y esto tiene que ver con la falta de conocimiento propio, la falta de conocimiento de los propios virtudes y vicios. Y entonces parece como si fuera por azar o como si fuera una especie de destino lo que nos sucede y en realidad eso lo provocamos nosotros en el día a día. Em, las virtudes también son algo ético, no religioso, eh, sino que buscan la perfección de la persona desde la persona misma. Es decir, las virtudes nos permiten ser nosotros mismos, no nos limitan, no nos conflictúan. Y eso es lo que nosotros buscamos dentro del Cafeico en la consultoría filosófica, eh, identificar las virtudes de cada persona, porque creemos realmente que todas las personas son virtuosas. El drama y lo malo es que como no se sabe que son virtuosas, entonces no se vuelven virtuosas. Para poder vivir una virtud es necesario reconocerla con la inteligencia, quererla con la voluntad y hacer acciones en concreto. Entonces, parte de lo que nosotros nos especializamos en la consultoría filosófica de Cafeico es identificar las virtudes, explicártelas para que veas todo lo bueno que tienes. Hay 40 virtudes clásicas. eh, de ahí, de esas virtudes que tienes, identificar los vicios, ayudarte a quitarte de esos vicios si es que quieres, eh, reconocer la virtud que está faltando en ese vicio y entonces con la misma fuerza, con el mismo impulso que se adquirió el vicio, ir adquiriendo las virtudes, ¿no? Por medio del conocimiento, de la información, motivando a la persona que sí, que partiría del placer, dejar el placer para empezar a ver lo conveniente o la utilidad que tiene la virtud para llegar al bien mismo. Entonces, por medio de este proceso de acompañamiento, nosotros vamos sacando lo mejor en las personas para que lleguen a hacer el bien por el bien mismo, que no sea solamente por las circunstancias, sino que realmente sea lo bueno. Y de ahí, finalmente, eh,
tener acciones concretas. Entonces, lograr esta cotidianidad, esta vida en los pequeños detalles para ser virtuoso. Solamente así, en el día a día, en las tareas del día a día, nos damos cuenta si somos capaces de llevarlo a cabo a gran escala. Entonces, esto es lo que los expertos ahorita están recomendando. Nosotros como expertos llevamos más de 10 años estudiando el tema de los hábitos, las virtudes y los vicios, y nos hemos dado cuenta que si queremos hacer una sociedad feliz, queremos hacer una mejor sociedad, eh, necesitamos gente feliz. Para eso, las virtudes son el medio por el cual nosotros lo vamos construyendo, y eso es justo lo que queremos explicarles en este conjunto de sesiones. Cómo es una virtud, qué es, la diferencia entre un hábito y una virtud. También con una costumbre no es lo mismo, tenerlo muy claro, saber que el destino de mi vida lo tengo yo, eh, y la trascendencia depende de mí, la felicidad depende de mí, de nadie más. Y vamos a ir viendo cuáles son las 4 familias de virtudes y cada una de las virtudes, que son 40 en total, para efectos de los estudios que hemos realizado de Café y Co. Y con esto, pues esperamos ayudarte a que seas feliz y que puedas encontrar todo tu potencial. Y solamente tú lo puedes desarrollar. De nadie es culpa, ni tus vicios ni tus virtudes. Todo depende de ti. Entonces, entendiendo esto, pues es muchísimo más fácil comprender por qué nos pasa lo que nos pasa y porque hay ciertas cosas que podemos explotar o tener como cierta afinidad, y es por el ejercicio de estas virtudes. Esta investigación está basada en un libro que escribí acerca de construir la felicidad por medio de las virtudes, pero más allá que solamente un estudio genérico de las virtudes, lo que buscamos es encontrar las virtudes en el día a día con las acciones que hacemos todos los días. Incluso sirve para los padres de familia y educadores que están interesados en desarrollar las virtudes en las personas. Como esto nos permite tener gente de carácter, gente que está comprometida con la verdad, el bien, y que lo hagan. No, no basta conocerlo, hay que hacerlo. Entonces, este estudio busca activar estas 3 potencias o facultades humanas que tenemos: la inteligencia, la voluntad y la acción, ¿no? Entonces, por medio de esto, siguiendo la tradición de hace 2300 años, queremos explicarte qué son las virtudes y cómo podemos llegar a ser felices por medio de el ejercicio de cada una de las virtudes. Ahora, toda nuestra vida en cuanto a forma definida no es más que un conjunto de hábitos. William James tiene esta frase que justo explica muy bien lo que buscamos, ¿no? La respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Tiene que ver con cómo soy, qué cosas son las que hago día a día que me terminan distinguiendo, me terminan diferenciando del resto de las personas, y que de cierta manera se vuelven parte de mi identidad. La pregunta más difícil es: ¿a ti cómo te conocen? ¿Por tus vicios o por tus virtudes? Ahora bien, cuando se habla del hombre, la pregunta que surge del hombre es: ¿quién es el hombre? A diferencia de cuando nos preguntamos qué son las cosas, esto se debe a que las personas nos damos cuenta de nuestra existencia y de lo que hay a nuestro alrededor, eh, y preguntamos por ellas. El resto de los seres que existen no tienen esta capacidad de reconocerse y de reconocer el entorno en el que se encuentran. De ahí que es posible saber que las cosas son o no son, por lo que no pueden ser o no ser al mismo tiempo. Es decir, yo no puedo confundir una cosa, una silla con una mesa. Yo no podría confundir un gato con un caballo. No, no, no es lo mismo. Aunque ambos son animales, pero no son lo mismo. Incluso su anatomía, su eh, composición molecular no es lo mismo. Entonces, aquí es muy importante eh, dejar en claro que la pregunta por el quién soy yo no es tanto un qué, porque todos somos seres humanos, porque pensamos y nos damos cuenta. Siempre y cuando tengamos esa capacidad, somos seres humanos. Si no se tiene esa capacidad, no eres un ser humano, porque no piensas, no te das cuenta, entre otras cosas. Ahora, esta pregunta del quién es que dentro de todos los seres humanos, si todos somos iguales, ¿qué es lo que me distingue? ¿Qué es lo que resalta dentro de todos los demás? ¿No? Esta es una de las preguntas más difíciles de responder, pero la primera que debemos atender para encontrar la felicidad. Si todos queremos ser felices, tenemos primero que saber quiénes somos.
A través de la historia, muchos filósofos se han preguntado quién es el hombre. En el día a día, muchos de los problemas existenciales comienzan con esta pregunta. Y al no estar acostumbrados a hacer una introspección, la respuesta más sencilla es responder con el propio nombre. Aunque esto no es un tratado de antropología, es importante ahondar en algunos aspectos acerca del hombre para poder comprender cómo es ser feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad es la causa final del hombre, es para lo que hacemos todo. Incluso viendo este video, tú estás buscando una especie de felicidad, una especie de utilidad, una especie de bien que te representa, para que este video te ayude a encontrar eso que tanto quieres. Para ser libre, el hombre debe estar constitutivamente abierto. Una naturaleza completamente hecha, cerrada, acabada, no puede dar lugar a un acto libre. Por ejemplo, una piedra no puede ser libre porque ya está acabada, ya está hecha, ya está cerrada. Necesitamos estar abiertos para que entonces nos vayamos perfeccionando o incluso corrompiendo. Para efectos de este curso, obviamente queremos perfeccionar, no corromper a las personas. Ahora, para lograr esto es importante considerar 3 puntos. La esencia o la naturaleza es algo común a muchos seres, pero el hombre, cada hombre tiene una personalidad irrepetible. La esencia o la naturaleza es algo fijo. El hombre es esencialmente mudable y la esencia o la naturaleza es algo determinado, delimitado, pero el hombre es libre, está constitutivamente abierto, suelto, está para ser determinado. Sería imposible hablar de una persona que dijera yo ya sé todo lo que soy, yo ya no me muevo, porque entonces ¿qué sentido tiene levantarte todos los días de tu cama? Y si somos imperfectos, completamente imperfectos, ¿qué sentido tiene levantarte todos los días de tu cama? O sea, no tendría sentido, ¿no? Dado que el hombre es cuerpo y alma, el conjunto de materia y espíritu con facultades determinadas que le permiten sobrevivir y conocer el entorno para dominarlo, también es preciso saber dominarse primero para poder hacerlo con el mundo exterior. Si yo no me controlo, ¿cómo puedo controlar las demás cosas? El hombre es un ser racional, pero la pregunta es quién soy yo, no qué soy. Muchos dicen que somos el temperamento, es decir, cómo reaccionamos a lo que sucede, y esto está determinado de manera genética. Hay quienes dicen que no se puede modificar el temperamento. Hay otros que pensamos que sí se puede, es difícil, pero no quiere decir que sea imposible. Ahora, el carácter también forma parte de la pregunta ¿quién soy yo? Porque son los hábitos aprendidos, lo que la cultura nos va formando, y eso está en la educación, que son hábitos tanto buenos como malos. Eh, Religión, cultura, creencia, idioma, geografía, todo lo que nos determina externamente. Y la libertad con lo que se toman las decisiones y actuamos es en donde escapamos de la necesidad para autodeterminarnos cada día, ¿no? Kant dice que ser libre es esta facultad de no seguir la necesidad, sino más bien es el escaparse. Y es en ese escaparse que es lo que nos hace diferentes. Podemos ir incluso en contra de nuestro temperamento, en contra de nuestro carácter, y nuestra personalidad, que es la libertad, podemos mostrar quiénes somos, nos puede distinguir del resto de los seres. Ahora, durante la historia el hombre ha realizado grandes hazañas y conquistado nuevas alturas, nuevos lugares, ha descubierto muchísimas cosas, y son aquellos que podemos decir que son felices, y pocos son los que saben quiénes son realmente. Es decir, podemos tener estas grandes personas, estas grandes hazañas, estos grandes millonarios, científicos, eh, humanistas, que si no saben quiénes son realmente, no saben la trascendencia que tienen. Es decir, si una persona no se conoce a sí misma, no es consciente de su identidad, porque todos tenemos nuestra propia identidad, nada más la diferencia es que unos son conscientes o no, por más que la cambien o por más que quieran modificarse para encontrar otra identidad, no lo van a poder hacer, ya que la identidad no depende del exterior, no depende de las modificaciones que yo hago, sino más bien del conocimiento propio que yo tengo de mí mismo. Y estas grandes personas, pues, ¿cómo lo logran? Porque existen en un conjunto de relaciones repetidas, que son acciones que definen a estos grandes hombres y mujeres de la historia, ¿no? Son personas que sabían lo que podían hacer, lo que no podían hacer, y lo ponían al servicio de los demás para resolver una cuestión de su situación en la que estaban pasando. Ellos no buscaron trascender por trascender, que eso es un error que luego estamos
eh, viviendo como para un futuro que no sabemos si va a existir, no sabemos si va a llegar y nos estamos perdiendo del presente. Estos grandes personajes vivían su historia en el presente. Aristóteles entonces habla del hábito como lo que define al hombre en su modo de ser en cuanto a la moral. Él decía que algunos creen que los hombres llegan a ser buenos por naturaleza, otros por el hábito, otros por la enseñanza. Ahora bien, está claro que la parte de la naturaleza no está en nuestras manos, sino que está presente en aquellos que son verdaderamente afortunados por alguna causa divina. El razonamiento y la enseñanza no tienen, quizá, fuerza en todos los casos, sino que el alma del discípulo, como tierra que ha de nutrir la semilla, debe primero ser cultivada por los hábitos para deleitarse u odiar las cosas propiamente. Pues el que vive según sus pasiones no escuchará la razón que intente disuadirlo ni la comprenderá. Y si él es así dispuesto, ¿cómo puede ser persuadido para cambiar? Eh, en general, la pasión parece ceder no al argumento, sino a la fuerza. Así el carácter debe estar de alguna manera predispuesto para la virtud, amando lo que es noble y teniendo aversión a lo vergonzoso. Es justo esto, ¿no? Como una semilla. Pensemos que nosotros, con nuestro trasfondo y nuestra cultura, es la tierra en donde nos encontramos, es los nutrientes de donde sacamos todas nuestras cosas. Probablemente esos nutrientes no fueron tan buenos, el ambiente o el clima no fue lo ideal, pero esa semilla que somos cada uno de nosotros, si nosotros le vamos cultivando, le vamos echando agua, la vamos cuidando, le vamos platicando, la vamos fomentando, entonces podemos llegar a tener un gran fruto de esa semilla. Pero eso depende también de nosotros mismos, del ambiente, del entorno, con quién me junto, qué temas hablo, qué redes sociales sigo, con quién me expreso, de qué manera me expreso. Me llevo con gente que es pesimista, me llevo con gente que me hace trascender, que me inspira, o es simplemente chisme, queja y dejar las cosas como están, burlarme de lo que hay, pero sin realmente pensarlo, cuestionarlo, ¿no? Ahora, la respuesta se encuentra en las acciones constantes que realizamos con día a día. Por ejemplo, cuando se llega a describir a una persona, se comienza por las acciones que diariamente realiza, por lo que se suele comenzar con es aquella persona que siempre llega tarde, la que siempre se viste de negro, el que todo el tiempo está de malas, la que siempre regaña, eh, el que siempre sonríe, la que siempre saluda, el que está de buenas y te trata de manera amable, la que se preocupa por ti. O sea, estos rasgos los tiene cada persona, lo cual lleva a cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Cómo te reconocen los demás? ¿Por tus buenos o por tus malos hábitos? McIntyre dice que el hombre se le juzga por sus acciones. Entonces, al realizar las acciones de un estilo particular en una situación particular, el hombre da una garantía de su juicio sobre las virtudes y los vicios, ya que las virtudes son esas cualidades que sostienen a un hombre libre y la manifiestan en las acciones que realiza en el papel que requiere. Es decir, que nosotros probamos el metal cuando estamos golpeándolo. Es decir, que nosotros sabemos cuál es nuestro valor cuando estamos en plena acción. No podríamos decir, ah, mira, es que yo soy así y entonces yo ya sé cómo me voy a comportar en cada situación. Cada situación requiere y nos reclama a- al sacar el carácter. Es decir, nos reclama y nos exige una postura frente a las cosas. Yo no puedo vivir de muertito. Eso no es una buena vida. Yo no puedo ser indiferente a las cosas que pasan a mi alrededor. Es justo como la vida está en constante movimiento y constantemente estamos viendo diferentes cosas, buscando diferentes salidas, etcétera. Ahí es en donde nos damos cuenta, las crisis, en las circunstancias adversas, cuál es nuestro verdadero valor. Ahora, por hábito se entienden muchas cosas. Actualmente se entiende como la repetición de actos, definición que queda corta para el ejercicio de las virtudes. Es por eso que muchas veces se confunde el hábito con la costumbre, ya que ambas hablan de la rutina de la repetición de actos específicos. Sin embargo, los hábitos, a diferencia de las costumbres, es que estos no dependen de una autoridad externa, sino que se hacen por medio del ejercicio de la plena libertad, es decir, con inteligencia y voluntad. Las costumbres surgen a partir de algo externo que nos obliga a actuar, una autoridad, una ley, una creencia, y el hábito, la diferencia que tiene es que va a depender de nosotros, de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad. Es decir, que es mucho más personal el hábito que la costumbre.
El hábito nosotros decidimos llevarlo a cabo, la costumbre es algo que se impone. Entonces, em, aquí en este punto necesitamos saber qué es lo que hacemos y querer eso que hacemos. Por un lado, la disposición difícilmente movible, que ha llegado a ser como una inclinación natural para obrar de un determinado modo, y por otro, la disposición para obrar con facilidad, con menor esfuerzo y atención. Existe una tercera característica frente al hábito y es la disposición que hace obrar con gozo y alegría. El hábito no solamente va a ser una acción repetitiva, sino que parte desde la conciencia de la acción de realizar y de la ejecución libre de la misma. La costumbre simplemente se realiza sin realmente un pensamiento consciente, ni tampoco voluntario, al menos en una menor escala cuando se quiera realizar, pero lo hacemos por ese motor con el que se realiza, que no es interno, sino más bien externo. Por ende, la virtud que se construye a partir de un hábito es el principio del movimiento o de la acción. Es lo mismo que la energía. Es una potencia activada o capacidad de obrar o de hacer algo. Entonces, en este punto, nuestros hábitos van a construir lo que podríamos llamar virtud o vicio. Es este motor que nos lleva a actuar de una manera cada vez más fácil, cada vez más con menos esfuerzo, pero no quita que haya esfuerzo, eh, y es lo que nos permite seguir adelante, ¿no? Es esta potencia activa de tenemos esta capacidad de ser mejores, de perfeccionarnos, al igual de corrompernos, pero eso ya depende de nuestra capacidad de actuar. Cómo yo repito las cosas es lo que me va a llevar a hacer tal o cual acción. Ahora, resultaría entonces que el hombre virtuoso sería alguien que ha adquirido los automatismos necesarios para obrar siempre de acuerdo a una regla moral, bueno, malo. Un individuo para quien el problema moral se ha desvanecido, que tiene claro que es el bien y que es el mal, y para quien la libertad ha llegado a ser un poder inútil, ya que la intervención de su voluntad y su empeño personal se ha reducido al mínimo, es decir, ya no requiere tanto esfuerzo, ya no requiere tanto movimiento por parte de nuestras facultades, sino que ya hay una tendencia, hay una facilidad para llegar a hacer el bien. Constantemente, entonces, el ser humano se encuentra realizando actos tanto aprendidos como genéticos, que le son característicos como la preferencia o la forma de actuar, caminar, escribir, expresarte, mover las manos, etc. Y otros actos adquiridos como el modo de hablar, las expresiones, los gestos, que tienen mucho que ver con la familia, ¿no? Em, Podremos no parecernos físicamente, pero sí en la manera de expresarnos, en el uso de las palabras, los gestos, eso es lo que nos puede delatar que somos de la misma familia. Estos actos han sido propios desde pequeños y es a lo que comúnmente se le conoce como educación. Por ejemplo, no poner los codos en la mesa, saludar cuando entras a un lugar, decir por favor y gracias, no comer con la boca abierta, etcétera. Son todos aquellos actos que los padres de familia y los maestros desde chicos nos han enseñado y terminan por moldear al ser humano, nos moldean a nosotros en nuestra personalidad. Este tipo de actos son hábitos o costumbres, las cuales son establecidas por una autoridad y se siguen sin realmente saber por qué o para qué se hacen, sino que simplemente ejecutan. Muchas veces le echamos la culpa a la educación, como esto algo abstracto, algo que flota, pero nadie tiene claro, ¿no? Ya sea por cultura, tradición o por ser algo establecido por una autoridad o un estímulo externo que hacen una costumbre, los hábitos se van desarrollando durante toda la vida. Sin embargo, no se puede confundir con el valor, el cual es una acción buena realizada en un momento determinado sin necesidad de que sea parte de la propia persona, sino una simple expresión bondadosa. Actualmente, el estudio de los hábitos ha sido explorado por los médicos, ya que la influencia de estos actos repetitivos llevan a influir en el comportamiento de la persona y, por ende, en la sociedad. Además, los hábitos se encuentran íntimamente relacionados en las actividades cognitivas, así como en la sociedad y en la salud. Uno de los mejores ejemplos que se puede recurrir es el de Sócrates, al ser condenado por enseñar la verdad a los jóvenes. Frente a la condena de Sócrates es posible conocer al gran personaje que fue, buscando siempre vivir lo que predicaba hasta dando su vida por ello en el ejercicio de la virtud. La contemplación de la verdad, que es la más alta virtud de todas y es a lo que todo mundo aspira, el poder frenar el mundo, ¿no? Digamos que desafiar las leyes del universo que están en movimiento y poder hacer una pausa para contemplar lo que hay a nuestro alrededor, contemplar la verdad. Esto es a lo que más tarde Aristóteles tomará como fin último del hombre en su obra La Ética Nicomaquea.
Ahora bien, por la virtud, en efecto, por hacerla conocer y amar de sus conciudadanos, había vivido y muerto Sócrates. Y el mayor testimonio lo dio él mismo en su defensa ante sus jueces, cuando cifra su misión en el cuidado del alma, en su perfección moral mediante la virtud, como lo dice en el siguiente pasaje. Aristóteles está citando otro pasaje en la Ética Nicomaquea, que es la apología socrática, que dice: toda mi ocupación es andar de un lado al otro para persuadiros, jóvenes y viejos, de no preocuparos ni de vuestro cuerpo ni de vuestra fortuna tan apasionadamente como de vuestra alma, a fin de hacerla tan perfecta como sea posible. Y por esto os he dicho que no es el de las riquezas de donde viene la virtud, sino por el contrario, que las riquezas vienen de la virtud y de ella también todos los demás bienes para el Estado y los particulares. Es decir, si yo quiero mostrar mi riqueza interior, no es a partir de los lujos y de las cosas que tengo, sino más bien de cómo actúo y cómo me relaciono con las demás personas. La riqueza está en el interior, nunca fuera de. Y esto es lo que me permite, de cierta manera, la virtud socrática, que radica no solamente en la aplicación de buenas conductas, sino en la definición de las cosas por medio del conocimiento, siendo la sabiduría la más alta de todas las virtudes. Más tarde, Santo Tomás de Aquino define la virtud como aquello que otorgan a las potencias operativas una inclinación de un modo natural, es decir, hacia un fin debido, determinándolas ad unum, es decir, en un cierto sentido. Estos actos que buscan el bien me terminan determinando a mí misma. Entonces las potencias humanas quedan inclinadas, en efecto, hacia el bien moral, que es la justicia, la fortaleza, etcétera, y su operación buena resulta más fácil y agradable. Pero esto no autoriza pensar que las obras virtuosas son realizadas de un modo semiautomático, sin deliberación. ¿Eso qué quiere decir? Que la virtud no puede ser una segunda naturaleza que se realiza de manera automática, sino que es una elección ejecutada, llevada a cabo con plena inteligencia e inclinada hacia el bien, o sea, con plena libertad.